ver, ¿sí? Fue la luz Sí. y fue la luz. Exactamente. Vino la luz y ya pudimos ver, porque al principio, para empezar, el título del tema es La luz es el conocimiento de Dios. La luz, La luz es el conocimiento de Dios. Y el primer texto que vamos a ver será Juan 3:19. Y de ahí vamos a ir derivando, vamos a ir analizando qué significa la luz en todos los aspectos. ¿Qué significa la luz esta física? ¿Qué significa la luz espiritual? ¿Verdad? Juan 3:19. Juan 3:19. Así es. Dice de esta manera, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. Dice porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en efecto, hermanos, quizá... ¿sí? Repítales el título del tema. El título del tema, la luz es el conocimiento de Dios. La luz es el conocimiento de Dios. Entonces sí, les decía, tenemos que entender qué significa la luz física, qué significa la luz espiritual. Y para empezar, recuerden cómo estaba el mundo al principio, en la creación, como dice ahí en Génesis 1, del 1 al 3, ¿cómo dice que estaba? Desordenada y vacía. Desordenada, vacía, en tinieblas, no se veía nada. Completamente. Todo negro, 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 no se veía nada, estaba desordenada y vacía, pero todavía no se sabía eso. Al menos no lo sabíamos nosotros. ¿Cómo fue que lo supimos? Ah, bueno, porque ¿qué fue lo primero que Dios creó? La luz. La luz. La luz, exactamente. Cuando dijo el Señor, hágase la luz, entonces, enseguida dijo Dios, pues todo está desordenado, vacío, en caos. Pero ahora vemos cómo está. Y ya entonces es cuando el Señor, después de crear la luz, empieza a crear lo demás. Entonces, mis amados hermanos, esa luz que vino al mundo es la bendita palabra de Dios, en la persona de Jesús, desde luego. Él es también el Evangelio y también muchas otras cosas más que iremos analizando más adelante. Pero también entendemos que esa luz es Dios manifestado en Cristo Jesús. Esa luz es Dios manifestado en Cristo Jesús. O en otras palabras, es el pleno conocimiento del único Dios verdadero. Y es la sabiduría por medio de la cual es el temor de Jehová. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo la conexión? La luz vino al mundo por medio de Jesús. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces esa luz, ¿verdad? Por medio de Jesucristo vino a traer el Evangelio, vino a hacerles ver a las personas, ¿verdad? Que las cosas de Dios no eran rituales, no eran cosas materiales. Como dijo el apóstol Pablo, el Evangelio no es comida ni bebida. El Evangelio es lo espiritual de Dios, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Así que entonces, en otras palabras, es el pleno conocimiento de Dios y la sabiduría por medio de la cual es, desde luego, el temor de Dios. Es como por ejemplo, un ejemplo muy grande de cómo se forma o se debe de formar el temor de Dios hacia Dios en el aspecto espiritual. Vamos a dar un ejemplo físico. Por ejemplo, cuando los hombres al principio de las primeras tribus que se empezaron a formar, pues a lo mejor no conocían al león, pero cuando conocieron al león, aprendieron, pero inmediatamente cómo temerle, ¿verdad? Porque dijeron, no, este león nos come, y tiene garras, y tiene dientes, y nos come. Bueno, pues nosotros estábamos en otro tiempo como estaba el mundo al principio. Estábamos en oscuridad, en tinieblas, desordenados, en caos.
y no veíamos cómo estábamos. Simplemente vivíamos por vivir, porque la gracia de Dios es muy grande. Pero llegó el momento en que nos hablaron de la palabra de Dios y vino esa luz a nuestras vidas. Y en el momento en que vino esa luz a nuestras vidas es cuando empezamos a darnos cuenta, ah, caray, pues estaba yo mal en esto, y en esto, y en esto estaba mal. Esto que hice no debería de haberlo hecho. Y entonces entra el arrepentimiento, ¿verdad? Y es cuando entonces decidimos bajar a las aguas. Entonces ahí llegó la luz a nosotros. Empezamos a ver lo que andando en pecado no veíamos. Lo que andando en pecado no veíamos. Hoy me han dicho en ocasiones que yo actúo con mucha soberbia. Yo no me creo así ahora. Fui soberbio cuando no conocía la palabra. Ahí era súper soberbio, no tienen una idea cómo. Decía mi abuelita en sus dichos coloquiales de mi abuelita, a mí no me decían mi alma porque les ponía yo su casa aparte. Entonces, pero es cuando viene la luz a nosotros, cuando empezamos a ver, ¿sí? Y a discernir las cosas de Dios. Esa luz que se manifestó en Cristo nos hace ver, nos hizo ver y nos hace ver también las cosas como deben de ser. Es el pleno conocimiento y la sabiduría por medio de la cual Él es el temor de Jehová. Veamos Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Dice así Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero la otra parte dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto, mis amados hermanos, podríamos, pues de una forma, acusar a ciertos, inclusive, ministros de nuestra iglesia, o pastores de nuestra iglesia, o miembros de nuestra iglesia, que no quieren aprender de la Biblia, que no quieren que se enseñen cosas de la Biblia. Sería actuar insensatamente, porque todo lo de la Escritura es para nuestra enseñanza, ¿no es así? Todo, así lo dice la palabra de Dios. Pero entonces, ¿cómo vamos a aprender a tener temor de Dios si no es por medio de su palabra? ¿Cómo vamos a aprender que Dios es un Dios poderoso, que es un Dios fuego consumidor, que dura cosa es caer en manos del Dios vivo? ¿Cómo vamos a aprender eso si no es por medio de la bendita palabra de Dios? Pero para esto necesitaba llegar la luz a nosotros, hermanos. Necesitaba llegar esa luz que no teníamos antes. Por eso dice este texto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que no quieren temer a Jehová. No quieren temer a Dios. Y este temor de Jehová solo se obtiene, mis hermanos, por medio de esa luz que ilumina todo el conocimiento de Dios en nosotros. Ilumina el conocimiento, nos da a saber cosas que antes ignorábamos. Entendemos que dentro de nosotros, mis hermanos, hay esa luz, existe esa luz de Dios, muy importante, que nos ayuda a discernir y a entender los misterios de Dios. Y esa luz, hermanos, ¿cómo la identifican ustedes? ¿Cómo identifican esa luz? ¿Qué es esa luz en ustedes? Esas son de la palabra para la obra de Dios. No, señoritos y señoritas. Esa luz en ustedes y en mí, que nos vino a alumbrar, es el Espíritu Santo. Es por medio del cual Dios nos trajo esa luz al mundo. ¿Sí? Dios nos trajo esa luz al mundo por medio del Espíritu Santo. Así lo dijo Jesús. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que les envíe el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días de su vida. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos revela las cosas de Dios. Es el que nos limpia, nos quita la venda de los ojos para ver las cosas en su cabal dimensión. ¿Sí? Así que entonces,
es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, de hecho, la luz significa muchas otras cosas, ¿no? Que vamos a ir analizando poco a poco. Vamos a ver el significado espiritual de la luz, primeramente. Y su revelación. Y esta luz del Espíritu Santo, esta luz espiritual, se relaciona con varias cosas. Una de ellas se relaciona con la verdad, se relaciona con la guía del Espíritu Santo, se relaciona con la iluminación que debería y debe de estar en nosotros. Debemos de estar nosotros iluminados, mis hermanos. Una metáfora sería, ¿ustedes conocen las luciérnagas? Sí. ¿Ustedes ven cómo se ven las luciérnagas en la noche? En las tinieblas. Así es. Se prende su luz y se apaga. Así es. Se prende y se apaga. Esa es una metáfora. Podríamos nosotros compararnos así. En el mundo de pecado, que es el mundo de tinieblas, de oscuridad, nosotros deberíamos de alumbrar de esa manera como las luciérnagas alumbran. Para que también nos identifiquen como hijos de Dios. Porque así es como se van a dar cuenta. Ah, mira, aquel. No sé si ustedes analizan esto, hermanos. Yo antes pensaba, no, es que soy muy, como quien dice, muy presumido, ¿no? Al decir que yo nomás llego y llega mucha gente a los negocios y eso. Pero no es eso, no es que sí es cierto. Sí. Y si es cierto, ¿por qué? Porque la luz que está en ti, la luz atrae gente hacia ti. Y eso lo he comprobado cientos de veces, hermanos. Al lugar donde llego yo, empieza a llegar gente en los comercios. Antes yo pensaba, híjole, el enemigo no quiere que les hable de la palabra de Dios porque llega gente y empiezan a atender a los clientes y ya no platicamos. Dice, es el enemigo que está ahí. No, es que Dios está bendiciendo a esa persona por medio de ti, por medio de la luz que está en ti. En nosotros existe esa luz, hermanos. Obvio, no es una luz como para que andemos de presumir, ay, esa luz está en mí, yo soy mejor que todo. No, todo lo contrario, hermanos. Esa luz es humildad también. Con esa luz alumbras al mundo, con esa luz ayudas al mundo a ver las cosas que no pueden ver. Así que entonces, mis hermanos, eso se relaciona con la verdad, con la guía del Espíritu Santo, con la iluminación y aparte se relaciona con la divinidad de Dios. Con la divinidad de Dios, por eso es de que parte de Dios, fíjense bien, nunca lo habían analizado así, ¿verdad? Una parte de Dios mora en nosotros. No así directo como con Jesús, que mora el Padre en Jesús. En nosotros no mora directamente el Padre, pero una parte de Él mora en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque el Espíritu Santo es la fuerza que emana de Dios. O sea, es parte del mismo Dios. Y si ese Espíritu Santo mora en nosotros, entonces, mis hermanos, una parte de Dios mora en nosotros. Esa es la luz que llega a nuestras vidas. ¿Sí? Esa es la luz que llega a nuestras vidas. Se relaciona también con la divinidad de nuestro Dios. Pero esa luz contrasta con la oscuridad. O sea, no se lleva para nada con la oscuridad. Y esta oscuridad simboliza la ignorancia. Fíjense bien. Vimos primero que los insensatos rechazan, desprecian el conocimiento y la sabiduría. La oscuridad es lo que hace. Te mantiene en ignorancia. Te mantiene ignorando las cosas de Dios. Entonces esa oscuridad está simbolizada por la ignorancia, por la ceguera espiritual. Porque cuando estás cegado por el pecado, no alcanzas a ver que estás en pecado. Y te mantienes en el pecado porque estás cegado. Recuerden aquel texto que dice, el Dios de este siglo les tiene cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces muchos siguen, aún créanme hermanos, muchos cristianos entre comillas, siguen cegados. Siguen cegados porque se aferran a los protocolos del hombre, se aferran a las doctrinas de los hombres, no a la palabra de Dios, y rechazan muchas cosas de la Biblia. Entonces, esa oscuridad se relaciona, como les decía, con la ignorancia, con la ceguera espiritual, con el mal.
Pero en la espiritualidad, la luz puede representar también la misma presencia de Dios, como lo fue en el principio de la creación. ¿Quién estuvo ahí para que hubiera luz? Dios. Dice Génesis 1:1 que Dios se movía por encima del abismo, del De las mundo, aguas. de las aguas, ¿sí? Se movía el Espíritu de Dios, Se ¿sí? movía Ahí sobre estaba las- Dios. Sobre las aguas. Así es. Entonces Dios vio que ahí hacía falta luz. Hágase la luz y se hizo la luz. Asimismo Dios vio en cada uno de nosotros que necesitábamos ser iluminados por su palabra, iluminados por su Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que Dios trajo la luz a nuestras vidas. Pero a veces no nos hemos percatado cabalmente que esa luz es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas. Inclusive esa luz es mejor que nuestra propia vida, puesto que esa luz nos llevará a los pies de nuestro Dios. Esa luz nos llevará a la eternidad. Así que entonces, mis hermanos, significa también esa luz la presencia misma de Dios y la pureza y sobre todo la revelación de la verdad. La revelación de la verdad que ayuda, esa revelación de la verdad ayuda a transformar vidas. Yo estoy seguro que ustedes no son los mismos que antes. Estoy seguro que en ustedes ha habido cambios desde que conocen el Evangelio, desde que se convirtieron al Evangelio. Su vida ha cambiado de alguna manera, ¿no es así? Ha habido cambios en sus vidas. Igual que en la mía. En la mía hubo cambios radicales, tremendos. Entonces, está relacionado esa luz con la pureza y la revelación de la verdad que ayuda a transformar vidas en los hijos de Dios para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y Él nos cuida porque ahora pertenecemos a su familia. Ahora pertenecemos a su familia. Cuando andábamos en el mundo, nos sucedió lo que a los judíos, hermanos. Ese pueblo, dice la Escritura, ese pueblo que estaba asentado en tinieblas, vio gran luz, dice la Escritura. Esto es, vio a Dios. Vio a Dios, me refiero a verlo en el aspecto de su palabra, ¿sí? Lo vio a Dios, el pueblo que estaba sentado en tinieblas, vio a Dios en Jesucristo, porque así lo manifestó Jesús, ¿no? Le dijo a Felipe, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Tanto tiempo estaba con ustedes, no me han reconocido. Entonces vieron a Dios, ese pueblo que es el pueblo judío, vio a Dios en la persona de Jesús, ¿sí? Pero no quisieron esa luz, rechazaron esa luz, porque sus obras eran malas y desecharon esa preciosa luz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 4, verso 16, Mateo 4, 16, dice de esta manera: el pueblo asentado en tinieblas, o sea, en pecado, vio gran luz, y a los asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció, pero la desecharon. Asimismo, ya hoy en día a muchas personas se les habla queriendo iluminarlos con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios, y lo rechazan. Y se cumple lo del primer texto que leímos, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, o sea, la gente prefirió más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, la gente no quiere que le revelen sus pecados. La gente no quiere que le digan, es que estás en pecado en esto y en eso. Lo rechazan totalmente. Rechazan que se les diga la verdad. No quieren saber la verdad porque sus obras son malas. Por eso rechazan la luz. Ahora, ¿cómo podemos saber si esa luz guía mi vida? ¿Cómo podemos saber si yo tengo esa luz dentro de mí? Bueno, yo creo que sería cuando pongamos la palabra de Dios por obra.
entonces sabremos que la luz está en mí. Cuando pongamos por obra o practiquemos la palabra de Dios. Pero para eso, poner la palabra de Dios en práctica, necesitamos que esa misma palabra nos alumbre, que alumbre nuestro camino, que ilumine en la oscuridad, en las tinieblas, en los pecados en nuestro camino. Necesitamos esa luz. Necesitamos que esa luz nos abra los ojos y nos diga, mira, estás en pecado en esto y en esto. Y debemos de agradecer a Dios que la misma palabra de Dios nos redarguya y nos diga, es que estás mal en esto. No hagas esto, estás mal. En lugar de enojarnos, deberíamos decirle, Señor, gracias. Gracias por hacérmelo notar, que yo por mi ceguera espiritual no lo veía. ¿Sí? Entonces, dice Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Era mi camino. Amén. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí es cuando entonces, cuando ya lo estamos afirmando como es el salmista, que dice, lámpara es a mis pies. Habla en pasado, presente o futuro. Lumbrera, En presente. ¿Eh? presente. En presente. Lámpara es a mis pies tu camino. No, perdón. Tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra Lámpara, lumbrera. y lumbrera a mi camino. Entonces estamos afirmando que ya esa luz está en nosotros. Estamos afirmando que ahorita esa luz está en mí. Y si esa luz está en mí, entonces es que estoy poniendo por obra la palabra de Dios. Es que estoy practicando la palabra de Dios. Así que con esa luz, que es la palabra de Dios, obvio, veremos la realidad de nuestras vidas, hermanos. Veremos exactamente cómo estamos viviendo. Y entonces podremos empezar a eliminar esos pecados que tenemos. Porque nuevamente hay pecados grandes, pequeños, chicos, grandes, como ustedes quieran llamarle, pero son pecados. Pecados, Y a veces pecados. nuestra actitud entra en pecado. ¿Cómo nuestra actitud? Nuestra actitud de soberbia, nuestra actitud de ignorancia, nuestra actitud de enojo, nuestra actitud de regaño, nuestra actitud de envidia, de avaricia, toda esa actitud es pecado. El pensamiento. De pensamiento, exactamente. Entonces, tenemos que con esa luz sacar esos pecados y tirarlos a la calle. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, que es la luz, nos enseña que estamos mal. Pero también ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos trae esa paz que Cristo nos dejó cuando andamos bien. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, entonces ese Espíritu Santo te trae esa paz interior y te sientes bien. Es cuando entonces hay gozo en ti, cuando andas alegre, cuando contagias a las personas, cuando sales a la calle y saludas a todos. Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Entonces te hace sentir bien el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás poniendo en práctica la palabra de Dios. Esa luz te está iluminando y sales a la calle irradiante de luz. Alumbra las tinieblas. Amén. Entonces sales y las personas te hablan, inclusive hay algunas a las que yo les saludo que creo que ya los acostumbré a decirles Dios les bendiga y buenos días. Y a veces paso y también me dicen Dios le bendiga, gracias, Dios les bendiga. Entonces, eso es como debemos de salir con esa actitud, hermanos, de poner en práctica la palabra de Dios, de alumbrar al mundo. Como decíamos el texto, una vela no se prende y se pone abajo de la luz. mesa. Se prende para ponerse en la mesa, para que alumbre a los de la casa y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así que entonces, mis hermanos, amados hermanos, entonces vamos a ver con claridad los errores que consciente o inconscientemente cometemos diariamente en nuestras vidas. Cuando esa luz nos ilumina, nos alumbra, entonces estamos viendo ya los errores. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, segunda de Corintios 4, 6, dice de esta manera: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Están analizando este texto, hermanos? Es algo maravilloso. Primeramente Dios manda, así como mandó en el principio de la creación, hágase la luz, así manda ahora. Manda que de las tinieblas resplandezca la luz. Que la luz cubra las tinieblas.
¿Ese es el borrar el pecado? ¿Perdón? ¿Ese es el borrar el pecado? Así es, hermano. Cuando esa luz llega a ti, esa luz te hace saber que estás en pecado. Y Te hace ver las cosas como son. Ya no las escondes, ya no, dicen por ahí coloquialmente, ya no te haces que la Virgen te habla y te haces tonto. No, no, no. La luz te hace ver las cosas como son. y hay ¿Sí? fiesta en el cielo. Amén. Dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es, desde luego, Dios el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, Dios hizo que la luz llegara a nuestros corazones para iluminarnos en el conocimiento de la gloria de Dios por medio de Jesucristo. O sea, ¿se dan cuenta qué hermoso? Así como Dios mandó en el principio de la creación, hágase la luz. Así Dios mandó que en tu corazón llegara la luz, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios, para que la pusieras por obra. Pero todo aquel que cree sea salvo. Amén, amén. Qué maravilla, hermano. Ahora entonces, con estos textos, mis hermanos, sabemos entonces que lo que estaba oculto a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, o adrede lo ocultábamos, por la acumulación del pecado, ahora vemos con esa luz del conocimiento, esa luz resplandece en nosotros y ahora vemos. Antes no veíamos, ahora ya vemos. Ya nos quitamos la venda. Así es. Por eso ahora dice la carta a los romanos, ya no tienes excusa. Porque lo que de Dios se conoce desde el principio de la creación, porque Dios nos lo reveló. Amén. Dios nos reveló esa luz, que es su palabra, que es su presencia, que es su divinidad, que es su palabra y que es su verdad. Entonces ahora vemos con claridad, por medio de esa luz que es la palabra de Dios, ahora ya no tenemos excusa. Vemos en Romanos 1, 19 y 20, Romanos 1, 19 y 20, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, pongan atención a estos textos, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cuales hechas de modo que no tienen excusa. O sea que las cosas invisibles, porque dice la Escritura que Dios creó lo visible y lo invisible. Hay cosas que son invisibles a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no estamos en santidad, porque no estamos siguiendo el camino del Señor. Pero cuando estamos practicando la palabra de Dios, Dios nos va a revelar cosas invisibles que no veíamos por cuestión de la oscuridad, por cuestión de las tinieblas, por cuestión del pecado. Pero ahora, amados hermanos, con esa luz que Dios pone en nuestros corazones, que ha derramado en nuestros corazones, ahora eso invisible se vuelve visible. Y ahora podemos ver. ¿Sí? Es la fortaleza de lo que se ve y lo que Amén. no se ve. Eso ¿Romanos es. qué? Es 2 Corintios 4, no, es Romanos 1, 19 y 20. Entonces, mis hermanos, estamos viendo, porque Dios ahora nos permite ver. Porque anteriormente, créanme, en muchas ocasiones en mi vida, no puedo hablar de las de ustedes porque no las he vivido yo, pero en mi vida, antes me decían cosas de mí y yo me enojaba, antes que fuera yo cristiano. Me enojaba, es que tú eres así, bueno, ¿y a ti qué te importa? No, total, déjame, yo soy así, ¿y a ti qué? Y me ponía yo medio joso. Llegó el momento en que cuando me decían así, ahora yo les daba gracias y le agradezco a Dios. Cuando me dicen que hermano, ustedes, gracias, ahora. Entonces yo me pongo a pensar en eso y digo, qué bien, gracias Señor, por medio de esta persona me haces ver mi error. Porque te exhortó. Así es. Y digo, bendito sea tu nombre, Señor. Ahora estoy viendo entonces que esto que hago no está bien. Esto que digo no está bien. Esta actitud que adopto no está bien. Bueno, claro, no estoy diciendo que siempre actúe yo mal, pero me refiero a que a cada uno de nosotros la luz nos hace ver eso. Amén. Nos hace ver todo eso. Así que entonces, mis hermanos, estos dos textos nos revelan las cosas invisibles de Dios.
que nos eran ocultas cuando andábamos en tinieblas, cosas, no alcanzábamos a distinguir las cosas de Dios, porque andábamos en pecado, en tinieblas. Esto es un pecado, esto desde luego, andábamos en pecado, éramos inconversos, ¿sí? Apartados de Dios. Pero ahora, mis hermanos, por medio de la luz que es el conocimiento pleno de Dios, ahora conocemos a Dios. Decía Job, ¿sí es Job? El que decía, yo te conocía de oídas. Es Job. Es Job. Ahora te conocía de oídas, pero ahora dice, Hablaba lo que yo no entendía. así es. Ahora que te conozco. Ahora te conozco, Señor. Yo ahora- te preguntaré. Amén. Entonces, Job tampoco veía bien porque estaba en pecado. Pero Dios, por medio de su luz, le hizo ver las cosas. Nomás oía hablar, así muchas gentes, millones de gentes, hermanos, han oído hablar de Dios, pero no lo conocen. No, ni los mandamientos conocen. Entonces, cuando esa luz llega a tu vida, es cuando Dios te quita la venda de los ojos y empiezas a ver cosas invisibles que antes no veías, que ahora puedes ver. Y ahora, créanme, hermanos, esa luz nos lleva directo a la presencia del Padre. Por ello es que necesitamos consagrarnos de verdad a la palabra de Dios. O sea, debemos de tener temor de Dios, debemos de tener respeto a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces somos, consciente o inconscientemente, somos irrespetuosos referente a la palabra de Dios. Así que entonces, mis amados hermanos, esto es importante porque la luz nos hace ver cosas que antes no veíamos. Y ahora todas esas cosas de Dios son visibles para nosotros, ¿sí? Ya que esa luz nos abrió los ojos del entendimiento, porque así lo vimos en este texto donde dice para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora esa luz nos abrió los ojos del entendimiento, ¿verdad? Así que entonces Dios manifestó e hizo patente lo que por medio de la razón natural no entendíamos. O sea, la razón natural es que no vemos naturalmente, así como como dice este texto, ¿no? El hombre natural no discierne, percibe ni entiende nada. entiende. En otra cita dice el hombre animal. Así es. Entonces, por medio de la naturaleza humana no veíamos lo que deberíamos de haber visto. Las cosas de Él, conocer de Dios. Los hombres han podido conocer de Dios lo suficiente para no tener excusa. O sea, los hombres, me refiero a la iglesia, hombres y mujeres. Hemos conocido lo suficiente para no tener excusa para adorarlo, para glorificarlo, para respetarlo, para temerlo, ¿sí? Para agradecerle a Dios. Ahora conocemos todo eso y podemos entonces agradecerle a Dios, adorar a Dios, respetar a Dios, temer a Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos 1, 21 dice claramente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Fueron rebeldes, Fue Oscurecido, oscureció todo. puesto en tinieblas. pecaminosos. Así es, porque es entenebrecido. La palabra entenebrecido viene de la palabra tinieblas, ¿sí? Entonces, su necio corazón fue que Dios no les dio luz. O sea, en otras palabras, les cortó la luz. Su necio corazón. ¿Por qué? Porque dice, pues habiéndolo conocido, así como ahora nosotros conocemos a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido por Dios. En lugar de darles luz, les dio oscuridad. Les puso la venda. Así es. Porque no le dieron gloria a Dios, no glorificaron a Dios, no adoraron a Dios. Por eso les repito, hermanos, es hora de que nosotros tengamos eso en mente, de ser respetuosos con Dios, de ser adoradores de Dios, de ser temerosos de Dios, ¿sí? Así que entonces el estado de naturaleza caída en que nos hallábamos antes de ser salvos,
obstruye el paso de la luz. Cuando tú insistes en andar en pecado, tú mismo estás poniendo una barrera y no dejas pasar la luz. ¿Sí? Estás impidiendo que la luz entre a ti. ¿Por qué? Porque tú eres necio, tu necio corazón se obstina en hacer pecado. Muchas veces hay personas tan obstinadas, tan necias, la peor palabra que dicen es tercas, no entienden que eso no se debe de hacer, que eso no se debe de decir. Y digo, lo tengo que decir, es verdad, y me da vergüenza, pero es verdad, a mí no, a la que le da vergüenza es a mi señora es necia, es terca, no entiende las palabras que le digo. Y bueno, yo le doy gloria a Dios que a veces de mala gana está aquí un rato. Pero nuevamente no puedo esconder yo eso, no porque sea el pastor voy a cubrir a mi esposa. No, mi esposa anda mal. Mi esposa anda mal, ustedes lo saben. Entonces, es cuando se es necio, cuando se es terco, que no quieren entender. O sea, no ponen una barrera y no dejan entrar la luz hacia ellos o hacia ellas. Entonces, cuando eres necio, no dejas entrar la luz. Dice Jesucristo, aprendan de mí, sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy y hallarán paz para su alma. Entonces cuando eres humilde es que entonces abres tu corazón y dejas que entre esa luz a ti. Y cuando entra la luz a ti es cuando ves lo invisible que no veías antes. Así es. Es cuando ves el pecado en ti. Y entonces te arrepientes. Y una cosa maravillosa, hermanos, dice la Escritura, si confesares tus pecados, Dios es bueno en perdonar. Amén. Y eso es maravilloso, hermano. Es como poner la luz en una cosa blanca y se Amén. transparenta. La Amén. pones en una pieza oscura y no sale. No sale la luz. Entonces, de esa manera te arrepientes y dices, Señor, perdóname, Señor, perdóname. El Señor te perdona, pero nuevamente no juegues con Dios. No juegues con Dios. La que ahorita me perdonó y al rato otra vez vuelvo a la misma y de nuevo, Señor, perdóname. Y sí, Dios te perdona, pero cuidado, dice el apóstol Pablo, hermanos, no erréis. Dios no puede ser burlado. Amén. No te puedes burlar de Dios. Entonces es importante. Dios sí te perdona, sí te perdona. Lo dice su palabra. Dios es bueno en perdonar, pero confiesa tus pecados. Dile al Señor, perdóname, Señor, porque cometí este pecado. Directo. No lo hagas chiquitito el pecadito. No. El pecado que es, eso confiesa. Confiesa tus pecados ante Dios y Dios es bueno en perdonar. Porque tenemos un buen abogado. Ese abogado es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que entonces, mis hermanos, tenemos que entender todo esto claramente. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Muy bien. Entonces, ese estado natural que les decía yo, impide que entre la luz a tu corazón. En otras palabras, el pecado obstruye el paso de la luz, ¿sí? O sea, de la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Efesios capítulo 1, versos 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí esa es la luz. ¿Sí? Te da un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cuál es ese espíritu que nos da? El Espíritu Santo. Entonces ese espíritu nos está revelando, ¿sí?, el conocimiento de ese Dios único y verdadero. Dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos, porque estábamos en tinieblas, no veíamos. Por eso dice otro texto, estábamos dice, para alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. No alcanzábamos a ver. Dice otro texto, busca a Dios y de alguna manera palpando puedes encontrarlo. ¿Quién es el que anda palpando? El ciego. El ciego espiritual que no ve. Pero aún así nos dice, búscalo, aunque ande ciego. Entonces dice aquí, que Él te alumbra los ojos del entendimiento, ¿sí? Del entendimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ya lo he leído, ¿verdad? Para que sepas, ¿sí?, cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Para que sepas todo eso. Porque a veces no lo sabemos. Y precisamente hay infinidad de cristianos, hermanos, que están en la iglesia por años y años y nunca les hablan de esto.
nunca les desglosan, nunca les hablan texto por texto. Les desgranan, así como desgranar una mazorca de lote, grano por grano, así se debe de explicar la palabra de Dios para que entre en tu corazón y entiendas claramente. Vuelvo a leerlo, Efesios 1, 17, 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, ya no lo dio el Espíritu Santo, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepas, ¿sí?, por medio de la luz, desde luego, cuál es la esperanza a la que te ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Para empezar, ¿cuál es la esperanza a la que nos ha llamado? La vida eterna. ¿Sí? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? El estar ante Dios. Tu corona. El estar ante Dios. El ver a Dios Verlo cara a cara a cara. Esas cara. son las riquezas de su reino, el establecimiento de su reino. Esas son las riquezas que nos ofrece el Señor gratuitamente. Solamente que vivas tu vida en santidad. Amén. Amén. Por lo que las formas racionales de la existencia de Dios han sido ineficaces. Las formas racionales de la existencia de Dios, ¿a qué me refiero con esto? De cómo conciben a Dios el mundo que no está en el Evangelio. Esas formas racionales son ineficaces. Por ejemplo, leíamos en la mañana en la escuela sabática Isaías 44, ¿verdad? En adelante dice, haré un Dios de un árbol y me postraré ante él y le diré, sálvame porque mi Dios eres tú. Esas son las formas racionales de la existencia de Dios. Conciben a Dios en una imagen, conciben a Dios en una mujer, en un hombre, en cuadrúpedos, dice la carta a los romanos. Entonces de esa forma conciben a Dios y son ineficaces porque no buscan la gracia de nuestro Dios, ya que el hombre solo es atraído a Dios solo por medio, el único medio, ¿cuál es? Jesucristo, exactamente. Mismo Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, somos atraídos a Dios solo por medio de Jesucristo. No hay otro medio de llegar a Dios, si no es por medio de Jesucristo. Viene siendo la escalera. para Amén. llegar a Dios. El único medio de salvación. Entonces, por medio de Cristo Jesús, por la gracia infinita de nuestro Dios,